Estamos en un lugar llamado Tabga, de un antiguo nombre griego Heptagón, el lugar de las 7 fuentes, que está cerca de Cafarnaúm, al lado del lago de Galilea, y es conocida como la iglesia de la multiplicación de los panes, el lugar donde se recuerda la multiplicación de los panes y los peces por parte de Jesús. ¿Por qué estamos aquí? Evidentemente porque este domingo el Evangelio nos va a contar precisamente el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces según San Juan. Entonces hoy comenzamos una serie de reflexiones de la liturgia o una serie de evangelios tomados de San Juan capítulo 6. Es una cosa muy particular porque este año estamos leyendo a San Marcos, pero como es un evangelio muy corto o el más corto de todos los 4, entonces la liturgia aprovecha y durante un mes, es más, durante 5 semanas, vamos a estar reflexionando y escuchando el Evangelio según San Juan capítulo 6. Y hoy empezamos con la multiplicación de los panes. Y este Evangelio inicia de una manera muy interesante porque nos dice que Jesús atravesó el mar de Galilea. Así comienza diciendo. Jesús atravesó el mar de Galilea. Segundo, nos dice, lo seguía una gran muchedumbre. Y tercero, nos dice que subió a una montaña, que es la montaña que está aquí afuera, detrás de la calle, que es el monte de las bienaventuranzas. Entonces Jesús llegó aquí, seguido de una gran muchedumbre, subió a la montaña y finalmente termina diciendo, estaba cerca la fiesta de la Pascua, es decir, la Pascua, la fiesta de los judíos, así lo dice. Y todos estos datos son súper interesantes. Se los voy a poner en forma de adivinanza. ¿Qué creen ustedes que signifique? Jesús atraviesa el mar, lo sigue una muchedumbre, sube una montaña. ¿Qué está diciendo? ¿A qué está haciendo referencia? Es bastante evidente, la respuesta está ahí mismo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, la fiesta de los judíos. ¿Quién fue el que atravesó el mar? Moisés, seguido de una gran muchedumbre, liberada de Egipto. ¿Y a dónde fueron? Al Sinaí, ¿no? A las montañas. Y eso es la fiesta de la Pascua judía, celebrar la liberación de Egipto. Y esto es lo que nos está poniendo San Juan en forma de símbolo, es súper interesante. ¿Y qué va a pasar después en el desierto, Moisés? ¿Cómo dará de comer al pueblo? Dios dará de comer al pueblo pan del cielo, que es el maná. Y de eso va a hablar precisamente todo el capítulo 6, acerca del verdadero pan del cielo. Entonces, esta es la introducción a esta parte, a este evangelio y a lo que vamos a hablar hoy. Este evangelio empieza de esta manera muy interesante, pero fíjense luego cómo continúa. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, le dijo a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? ¿Dónde vamos a conseguir panes para toda esta gente? Entonces aquí ya nos introduce al tema del Evangelio de hoy. Jesús pone una pregunta que además era un poco como capciosa, ¿no? Una pregunta retórica, podríamos decir, porque lo dice aquí. Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Lo decía para tantearlo porque Jesús sabía muy bien lo que iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? Pues iba a dar de comer a toda la muchedumbre. Pero esta pregunta es importante porque nos está diciendo de qué va a tratar. Jesús va a hablar acerca de cómo nos está poniendo a nosotros la pregunta, ¿dónde compraremos panes para que coman estos? Es decir, va a afrontar la gran cuestión de cómo vamos a afrontar el hambre en el mundo. Es una gran pregunta para todos los cristianos, es una de las grandes preguntas de la humanidad. Ante las carencias de la humanidad, no solamente estamos hablando del pan, que es la necesidad más básica de todas, pero aquí vamos a hablar de toda la pobreza y de todas las necesidades y carencias de la humanidad, especialmente las más importantes, la comida y el agua, ¿no? Cómo vamos a hacer que todos los hombres puedan comer lo básico, todos puedan tener agua potable, vivienda, salud, educación.
Entonces, todas estas necesidades básicas de todo hombre, hay personas que no tienen ni siquiera lo básico, no tienen dónde vivir, una vivienda mínima, una vivienda digna, no tienen las básicas necesidades cubiertas en su salud, en su educación. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a conseguir que todos puedan tener lo indispensable para vivir? ¿Cómo podemos estar tranquilos nosotros de que hay gente que no tiene eso y que nosotros sí tenemos? Entonces Jesús nos está poniendo a nosotros y nos pone la pregunta a nosotros para tantearnos, lo dice aquí. Es decir, ponte a pensar, quiero que tu ingenio se ponga a pensar y a buscar soluciones. Entonces la primera cosa que Jesús le pone aquí, en este caso, a Felipe. Y Felipe contestó, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Entonces aquí la primera respuesta es dinero. Necesitamos dinero, pero inmediatamente él se da cuenta, pero el dinero no alcanza para solucionar esto. La respuesta de Felipe es una primera aproximación, es el asistencialismo, ¿no? Conseguimos dinero y empecemos a regalar y empecemos a dar, ¿no? Es esta la solución, conseguir dinero, crear un fondo para empezar a repartir y regalar comida. Esto es la solución de la pobreza en el mundo. Entonces inmediatamente se da cuenta que esto, aunque a veces es necesario y muchas veces se hace mucho bien, no es la solución. Entonces aquí ya tenemos una primera respuesta que a todos nos viene. Pero también nos está diciendo que aquí el tema del que va a hablar Jesús es de la economía. Y fíjense que cuando uno dice, uy, el Evangelio habla de economía, algunos pueden decir, uy, esto es una interpretación horizontal, es una interpretación que no es religiosa, no es espiritual. Atención, porque la economía también es una parte importante de la vida del hombre y el Evangelio habla mucho acerca de ello, ¿no? Acerca de las actitudes profundas. Es importante que la economía humana, es decir, la distribución de los bienes, esté permeada por la doctrina de Cristo, importante. Y esto entra dentro de lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Eso es lo que aquí, en cierto modo, se nos va a plantear. Esa es una primera respuesta. La segunda respuesta viene de Andrés. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es esto para tantos? De nuevo, otra solución insuficiente, pero positiva, una propuesta. Aquí hay algo, aquí tenemos algo, pero no alcanza. Jesús les dijo, continúo aquí leyendo el Evangelio, dice, digan a la gente que se sienten en el suelo. En realidad no dice que se sienten, aquí la tradición litúrgica dice sentarse, pero el Evangelio en griego dice que se recuesten, que se recuesten. Inmediatamente después dice, había mucha hierba en aquel sitio. Efectivamente, esta zona al lado de Galilea es una zona muy verde, es una zona de mucha hierba. Pero ¿por qué menciona la hierba que hay en este sitio? ¿De qué está hablando el Evangelio? Pues en realidad está haciendo mención de un salmo que lo escuchamos la semana pasada. El salmo de la semana pasada decía, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Eso está haciendo aquí, a esto está haciendo alusión. Entonces nos dice que Jesús los hizo recostar en las verdes praderas. ¿Y por qué? Porque el Señor es nuestro buen pastor. El Señor es mi pastor. Entonces dice aquí que se recostaron. Lo repite, se recostaron en las hierbas. Pero luego también tiene otra importancia esto. No solamente es la mención del Evangelio, del Salmo 23, ¿no? Sino que además de esto, nos dijo al inicio que es la fiesta de Pascua. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Sabemos que la última cena fue una cena pascual, independientemente de la fecha o de la noche en que haya sido, era un rito pascual. En el rito de la Pascua, el Seder de Pesaj judío, todos los comensales deben recostarse, no sentarse en una mesa, sino recostarse. Porque tiene un simbolismo del hombre libre, era la manera como los hombres poderosos, libres, ricos comían. Entonces los judíos
se recuestan afirmando esa noche de que son un pueblo libre. Aunque hayan sido esclavos, hoy son libres. Es una simbología. Y esto lo está haciendo también el pueblo aquí, en este lugar. Se recuestan sobre la hierba verde, en verdes praderas. ¿Por qué es un símbolo pascual? Nos está diciendo que van a comer una comida pascual, ¿no? Entonces es una comida de Pascua. Este es un evangelio pre-eucarístico, pre-pascual. Jesús aún no ha muerto y resucitado, pero está ya prefigurando la Pascua que Él va a comer con sus discípulos y que después nosotros comeremos con Él en la Eucaristía. Ahora vamos a fijarnos en cuál es la propuesta de Jesús. Y aquí se nos dicen tres verbos eucarísticos. Dice: Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban recostados. Tres acciones, son tres verbos eucarísticos. En la misa también los escuchamos junto con algunos otros más. Pero estos tres verbos son muy interesantes. Dice que tomó los panes, recibir esos bienes. Dio gracias, la palabra en griego que usa el Evangelio para decir que dio gracias, dijo la acción de gracias, es eucharistein, eucaristía, nos suena, ¿no? Y luego, tercero, nos dice que los repartió. Entonces aquí nos va a dar la clave de la distribución correcta de los bienes de Dios. Recibir, tomar estos bienes es recibirlos del cielo. Segundo, dar gracias, es decir, reconocer que son de Dios y que son inmerecidos. Eso es dar gracias. Y tercero, compartir, repartirlos. Ahora, esto es interesante porque en el fondo, aquí la propuesta de Jesús es que toda la riqueza material debe ser recibida de Dios. Y esto significa que el error de planteamiento en las cosas materiales es cuando nosotros pensamos que las cosas son nuestras por propio derecho y porque yo solo me las he ganado. Hay que reconocer que incluso con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y nuestro ingenio, cuando conseguimos las cosas, es Dios el que nos las ha dado. Reconocer que es un don. San Pablo tiene una frase que dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y esto es muy cierto. Y esto es lo que aquí el Evangelio nos está queriendo recordar. Recibe lo de Dios y da gracias de lo que tienes. Reconoce que es algo que es inmerecido. Incluso los talentos que me han permitido conseguir las cosas. Es que esto yo lo he hecho con mi propio esfuerzo. ¿Y quién te ha dado la salud para hacerlo? ¿Quién te ha dado las oportunidades? ¿Quién te ha abierto las puertas? Es Dios. Y si no reconocemos esto, entonces usaremos los bienes de manera egoísta, acapararemos, acumularemos riqueza y no la compartiremos. Entonces, aquí la propuesta es que todo lo que tenemos sea recibido de Dios, agradecido a Dios, y una vez reconocido esto, saber que las cosas no son exclusivamente nuestras, sino que tenemos el deber de que así como Dios ha sido generoso con nosotros, nosotros ser generosos con los demás. Y aquí es donde está el espíritu profundo de la Eucaristía. La palabra que usa aquí, eucharistein, dar gracias. El sentido profundo es precisamente hacernos Eucaristía con Cristo. Cristo se hizo pan, Él mismo se partió y se dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman. Y a nosotros Él nos invita a hacer lo mismo, que yo, si participo de la Eucaristía de Cristo, yo también me hago pan para los demás, me hago providencia, alimento para los demás, ¿no? Ser Eucaristía no es nada más participar en cuanto fui a misa, comulgué y mágicamente ya estoy bien. No, sino que si yo participo, si yo comulgo con Cristo, yo me hago Eucaristía y también yo me reparto a los demás, me doy a los demás. Entonces, esto es importante porque este es el planteamiento nuevo, ¿no? Aquí también hemos escuchado una palabra antes, dice que Jesús, al inicio del Evangelio, dice que Jesús levantó los ojos y vio a la muchedumbre que acudía.
levantó los ojos. En otra de las versiones de este evangelio aparece, o este milagro aparece 6 veces en los 4 evangelios. 6 veces, narrado de distintas maneras. En otro de los evangelios dice que Jesús levantó los ojos al cielo. En Marcos, concretamente, dice que levantó los ojos al cielo. Entonces, aquí en cambio se nos va a decir que Jesús levantó los ojos a la gente. Es decir, dejó de ver solamente a su pequeño grupo, dejó de verse a sí mismo y vio a los demás, vio las necesidades del prójimo. Entonces siempre va unido el ver, levantar los ojos para ver las necesidades de los demás, levantar los ojos al cielo para agradecerle al Señor. Esto es lo que el Señor nos manda a hacer. Y en los otros evangelios de la multiplicación de los panes, ustedes recordarán que Jesús les dice una frase: denles ustedes de comer. Eso es un mandato a nosotros. Y aquí en el fondo está haciendo lo mismo, les plantea el problema para que ellos actúen. Y esos ellos ahora somos nosotros. Nosotros tenemos el deber de dar de comer a la humanidad. Y el planteamiento profundo es precisamente este: el que nosotros levantemos la mirada a Dios y levantemos la mirada, como aquí, al prójimo, para ver las necesidades y decir, es que lo que tengo no es mío, es de los demás. Entonces, después se nos dice que no solamente con esta propuesta de Jesús de que todos los cristianos tengamos las riquezas como algo recibido de Dios, las agradezcamos y las compartamos, con esta propuesta no solamente va a alcanzar para la humanidad, para todo nuestro entorno, sino que va a sobrar. Aquí se nos dice que sobró. Pero es interesante que Jesús dijo esto: recojan los pedazos que han sobrado y que no se desperdicie nada. Esta es una orden, un mandato de Jesús, que no se desperdicie nada. En cuanto a los bienes de la tierra, cuando se posee de manera egoísta, cuando el ser humano acumula, cuando solamente está pensando en sí mismo, en su propio provecho, en su propio interés, se genera una cultura de muchísimo desperdicio, ¿no? Y estamos en un mundo que desperdicia bienes de manera escandalosa. Se desperdicia comida todos los días, no solamente en restaurantes, supermercados, en los países ricos se desperdician energía, se genera una cantidad de desperdicios de basura, ¿no? Es conocido que en África terminan los desperdicios electrónicos del mundo entero, por ejemplo, y otros muchos, ¿no? De basura se genera, y hoy por hoy la humanidad no sabe cómo gestionar todos estos desperdicios que se generan y que causan un problema ecológico. Son problemas reales que el Evangelio nos está también haciendo notar. Oye, es que tu sistema, tu relación con los bienes creados está enferma, porque mira cómo unos acumulan y desperdician mientras otros no tienen ni siquiera lo básico. Que no se desperdicie. Entonces, cuando se genera esta cultura de recibir de Dios y compartirlo, agradecer y compartir, entonces la cosa funciona y no solamente alcanza, sobra y no se desperdicia. Eso es lo que aquí se nos cuenta. Y entonces recogieron estos canastos y no se desperdició. Luego continúa este evangelio diciendo que la gente, al ver el signo, dijeron, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo, y trataron de convertir a Jesús en rey. Jesús tuvo que escapar para que no lo proclamaran rey. Él, ¿por qué tuvo que huir? Él no quería ese tipo de mesianismo. Aquí está haciendo referencia también el evangelio a estos líderes mesiánicos populistas, ¿no? Que quieren ser vistos como los salvadores del mundo. Otra manera de querer solucionar las cosas, ¿no? Un líder que venga y nos solucione todo, ¿no? ¿Cuántas veces vemos al día de hoy, ¿no? Recientemente vemos en tantos países las elecciones, ¿no? Cómo resultan la gente buscando que un político, un partido venga y nos salve y distribuya y acabe con los ricos y nos distribuya todo, ¿no? Todas esas soluciones falsas que al final siempre terminan muy mal. Bueno,
Pues Jesús aquí huye de esos mesianismos baratos, ¿no?, políticos, y nos invita a ir más a fondo, ¿no? En el fondo también ese pensar que Jesús es un solucionador de pobrezas y solucionador automático de problemas a través de milagros, ¿no? Un Jesús milagrero. Eso Jesús no lo quiere, ¿no? Él nos está llamando a algo muy distinto en este evangelio. Nos invita a cambiar de corazón y a relacionarnos de una manera distinta con los bienes de la creación. A cambiar nuestro corazón desde dentro. Esa es la salvación, que Cristo realmente se convierta en nuestro principio inspirador con el cual nosotros recibimos, agradecemos y compartimos lo que tenemos. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con sus ojos y vio la muerte, y tú notó sus necesidades, sintió gran solicitud y dijo a sus discípulos: ¿dónde vamos a conseguir pan para toda esta gente que viene detrás de mí? Él desea que también ellos participen del asunto, que no esperen que resuelva toda el hambre de este mundo. Allá en las verdes praderas Jesús los hizo recostar. Estaba cerca la Pascua, estaba cerca el maná. Allá en las verdes praderas Jesús los hizo recostar. Estaba cerca la Pascua, estaba cerca el maná. Felipe le respondió: con dinero no alcanza para repartirles pan, la necesidad es tanta. Entonces Andrés le dijo: aquí hay un niño que tiene en su pequeña mochila 5 panes y 2 peces. Tomando el Señor los panes, pronunció la acción de gracias y se los va repartiendo a los que necesitaban. Él espalda a todo el mundo alimentó, alimentó. Y quiere que me convierta en alimento también yo. Él espalda a todo el mundo alimentó, alimentó. Y quiere que me convierta en alimento también yo, también yo, también yo. Le espanqué a todo el mundo alimentó. Y quiere que me convierta en alimento también yo. Allá en las verdes praderas Jesús los hizo recostar. Estaba cerca la Pascua, estaba cerca el maná. Allá en las verdes praderas Jesús los hizo recostar. Estaba cerca la Pascua, estaba cerca el maná. Los ojos de todos aguardan de ti comida su tiempo, porque abres tú la mano y nos sacias del eterno. Comieron todos y sobró, el hambre fue derrotada, pero no sin aquel niño que compartió su vianda. Si recibimos de